Dios te bendiga, amado de Dios. Qué bueno es poder continuar con esta serie de temas, de las cosas que vienen de Dios para los que le están buscando y para aquellos que ya están tomados de su mano. La vez pasada hablamos de confiar en Dios. Ahora quisiera hablar de una palabra que se menciona al menos en 28 ocasiones en el Nuevo Testamento, pero no aparece en ninguno de los 4 evangelios. Sin embargo, es fundamental en la vida cristiana. La palabra es pepoitesis. Vamos a ver justamente su importancia a través del Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante la pepoitesis de Dios? La primera vez que aparece es en el libro de los Hechos. Pedro y Juan están encarcelados por haber predicado al Señor y allí, en este texto, cuando están frente a las autoridades religiosas, el texto dice lo siguiente: los gobernantes, al ver la osadía que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Las otras versiones traducen esta palabra como confianza, Biblia de las Américas, la Reina Valera, de nuevo, la Reina Valera contemporánea y nueva traducción viviente, como valor. La Nueva Versión Internacional y la Biblia textual como osadía. Pedro y Juan habían sido arrestados hacía pocos días. Las mismas personas que estaban delante de ellos, las autoridades, en un juicio trucho, condenaron y mandaron matar a Jesús. Ambos tenían como oficio ser pescadores, es decir, no eran personas conocedoras ni preparadas como los escribas y fariseos o los sacerdotes que estaban delante de ellos. Pero el Señor se cruzó en sus vidas y los llamó. Y esto también está al alcance de tu vida, que Dios se cruce en tu vida y te llame. Pasó tiempo con ellos, con los apóstoles. Ellos le conocieron, que Él era el Mesías o el Cristo de Dios. Así lo reconoció Simón Pedro cuando Él preguntó a los apóstoles: ¿quién dicen ustedes que yo soy? En Mateo 16 dice: tú eres el Cristo, el Dios viviente. Jesús mismo va a decir en el versículo siguiente, el 17, que esto fue porque el Padre había puesto estas palabras, había inspirado al apóstol Pedro. Algunos tuvieron momentos de dudas y flaquezas, así termina el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, pero comprendieron que las palabras y las promesas de Jesús eran una realidad. Esto es lo que las autoridades están viendo ante los apóstoles que están delante de ellos. Era evidente que habían estado con Él. Su forma de hablar, la confianza que revelaban, además de haber pasado tiempo con el Señor, Él influyó en sus vidas. Aclaro esto porque tal vez hay gente que pasa mucho tiempo estudiando la Biblia, es conocedora de los escritos, de los rollos, de los autores, conoce mucho de Biblia, pero su vida no denota la presencia e influencia de Jesús en su vida. Son estudiosos, no personas impactadas por el Dios que revela las Escrituras. No era el caso de los apóstoles, porque estos dos, evidentemente, daban evidencia de que Jesús había estado con ellos. La palabra usada aquí para afirmar al ver la confianza es osadía o valor, pepoitesis. En su etimología significa certeza, persuasión, confianza, como le inspira un padre o madre a su hijo cuando estira los brazos y el niño o la niña corre porque sabe que allí estará seguro y que esos brazos le aman. La confianza de alguien que te ama y está contigo, que puedes contar con él en todo tiempo, en cualquier circunstancia, es esta confianza la que viene de Dios. Por eso Jesús nos insta a llamarle Padre, Padre amado, Padre que estás en los cielos, Padre cercano, Abba, papito. Esta condición es producto de haber pasado o estar en contacto con Dios. Es tan importante que al ser liberados, Pedro y Juan, entre las cosas que hacen cuando vuelven y están con los suyos, es orar. Y en la oración, sabiendo que va a haber dificultades, en la tarea que tiene todo creyente, la iglesia del Señor, ellos piden en su oración, en Hechos 4:29, lo siguiente. La Nueva Traducción Viviente dice así: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno. La Nueva Traducción Viviente dice: danos a nosotros, tu siervo, mucho valor al predicar tu palabra. La Biblia de las Américas dice que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Han notado? Saben lo importante que es la tarea recibida. Conocen de sus limitaciones y fragilidad, pero eso, en lugar de pedir
milagros, hablar en lengua, señales o prodigios, no piden ser convincentes, sino hablar a otros como siervos de Dios, pero con toda confianza, con toda pepoitosis. En Romanos 1:31 se usa esta palabra en modo negativo, para indicar que los que rechazan a Dios deben ser considerados como indignos de confianza, pues quien rechaza a Dios o trabaja contra Dios da lugar al diablo. Ahora, ¿cuál es la base de esta confianza que cambia vidas? Cambió mi vida y cambió la vida de muchos. Evidentemente, como el texto dice, la de Pedro y Juan. Pablo lo revela en 2 Corintios 3:4, es decir, Dios el Padre es el canal, pero el conductor a través de Jesús. Allí Pablo nos dice, esta es la confianza que delante de Dios el Padre tenemos por medio de Jesucristo. En varias ocasiones, por mi posición como pastor, he sido atacado, difamado y se me ha tratado de embarrar o ensuciar. Esto no es nuevo. Fue algo que nos enseñaron en el primer momento del seminario diciéndonos que a veces la misma gente cercana actuaría de manera indigna o malvada. Esta semana un hermano justamente me preguntó qué hacía cuando las propias ovejas que uno cuida te tratan mal o te difaman. Gálatas 5:10 ha sido un sostén para mí en esos momentos, que el Señor mostrará. Esta es la confianza que tenemos los pastores y líderes, el corazón y las intenciones de uno y de otros. El tiempo ayuda. Dios, a quien sirvo, va a sacar las cosas siempre a la luz. Allí Pablo, que también sufrió ataques por servir, por su dedicación, escribió lo siguiente, lo cual insta, motiva a todo siervo, a todo pastor, a todo misionero, a todo líder, que muchas veces va a ser atacado precisamente porque está en un lugar visible, público y vulnerable. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas, dice el apóstol Pablo. Pero también dice, Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien sea. En Efesios 3:12 revela que esta confianza es importante para todo creyente, pues por ella tenemos acceso y libertad al Señor, es decir, contamos con su favor y podemos acercarnos a su presencia. Pablo nos revela acá que, gracias a Cristo y nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Así dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Has notado? Que esto no depende de lo que hayas hecho, de lo que eres o de tu pasado, sino de la confianza que pongas en el Señor. Tal vez estuviste en iglesias o religiones donde no había amor ni sana doctrina. Vamos a ver esto en otros pasajes, pues es vital esta confianza, no en nosotros, sino en la obra de Dios y en los efectos que esa obra tiene en tu vida, en mi vida, cuando somos verdaderos creyentes. Esta misma confianza la revela el autor de Hebreos en 4:16, Hebreos 4:16. Nos invita a acercarnos al trono de la gracia con pepoitesis. El texto dice en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos, sea por pruebas, sea por dificultades, sea por acusaciones, sea por haber caído. Trono es símbolo de poder, de autoridad, de gobierno. Gracia es sinónimo de bondad inmerecida. Pero la invitación suma otros elementos realmente valiosos para ti, para mí, para todos los que Dios llama. Misericordia. Gracia, dice otra versión, para el momento oportuno. Si el Señor viniera esta misma mañana, esta noche, este día, en condiciones, ¿cuáles son las condiciones en que estás para presentarte y rendir cuentas en tu vida? Esto solían hacer algunas iglesias muy apegadas al literalismo y a lo que yo llamo el evangelio de la ira o del juicio. Leamos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta de 2:28. Él dice, ahora hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando Él regrese estén llenos de valor
y no se alejen de él avergonzados. La Reina Valera contemporánea dice algo similar y la Nueva Versión Internacional dice: podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. ¡Wow! Esta confianza viene de vivir con él, de permanecer en él, de andar en el Señor. Es para todos los hijos, para ti, para mí. ¿Has oído el pseudo evangelio de la ira, del temor del Señor? Si viene mañana te va a encontrar en falta. ¿Qué vas a hacer? Cuando la voluntad y el anhelo de Dios revelado en la palabra es que tengas paz, que tengas confianza. Esto lo dice el Señor a los suyos en Juan 14, de los primeros versículos. Mi paso dejo, mi paso doy, va a decir más adelante. Tengan confianza, no se turbe su corazón. Dios no quiere que la ira, el temor o el miedo a encontrarte en falta maneje tu vida, sino el amor, el propósito de Dios y esta confianza que surge de una amistad profunda y continua con Dios. ¿Dónde decimos que mora el Señor en el creyente? En el interior, en el corazón. Por eso el apóstol Juan va a decir más adelante en 1 Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. La versión Palabra de Dios para Todos dice: si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, podemos acercarnos a Dios sin miedo. Cuando hay pepitosis, confianza de Dios, Él nos corrige, nos muestra lo malo, endereza nuestra senda. Si lo soltamos de su mano, vuelve a buscarnos, nos ama y ha provisto todo lo necesario para andar en paz y confianza en su presencia. Y si por alguna cosa, por alguna razón te sueltas, puedas volver por la gracia de Dios a tomarte de su mano, recibiendo la gracia redentora, porque Dios busca a los suyos, te ama y va a trabajar para que haya confianza en ti. Finalmente, la pepoitosis o confianza que viene de Dios permite que su obra se realice en ti, en mí. ¿Cómo noto esta confianza de lo alto? En el cotidiano encuentro con Dios. Cuando me acostumbro a pasar tiempo en su presencia y aprendo a amarle y conocerle más y más. No conocimiento intelectual, no el conocimiento que tienen los religiosos, no el conocimiento de la gente que se pasa horas leyendo la Biblia, sino aquellos que a través de la Biblia descubren a Dios, los propósitos de Dios y aprenden a amar y compartir este amor de Dios con otros. Dios produzca abundante pepoitosis de Dios sobre tu vida.